Ok, aquí ya tengo un ejemplo trabajado. Les voy a explicar cómo usé la carta psicométrica. ¿Sale? El ejemplo que aborda el libro está en la página 737. El ejemplo es el 14.4. Dice de la siguiente manera el encabezado: considere un cuarto que tiene aire a una atmósfera y está a una temperatura de 35 grados Celsius y 40% de humedad relativa. Con la carta psicométrica determine: número 1, la humedad específica; número 2, la entalpía; número 3, la temperatura de bulbo seco; número 4, la temperatura de rocío; y número 5, el volumen específico del aire. Todos esos datos nos los puede proporcionar esa carta. Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué nos pidieron primero? La humedad específica. Muy bien. Para eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio me dice que tiene una atmósfera. Y esta carta, si vemos aquí, figura A31, dice carta psicométrica a una atmósfera. Entonces, ya cumplimos el primer punto. Está una atmósfera todo esto. Segundo punto, tienes una temperatura de 35. Vamos a ver la temperatura de 35. Bueno, aquí tengo temperatura del bulbo seco. ¿Sale? Empiezo 0, 10, 20, 30. Empiezo a contar los intervalos y bueno, me doy cuenta que aquí tengo el dato de 35 grados Celsius. Ahora, yo necesito otra coordenada para trazar mi línea, porque ¿para dónde agarro de ahí, verdad? Bueno, pongo mi punto, mi lápiz, mi lapicero, en el punto donde acabo de encontrar la temperatura de 35, estamos aquí. Sí, y el otro dato que necesito, que me dan es la humedad relativa, y me dice que tiene 40% de humedad relativa. Entonces yo recuerdo dónde están los datos de la humedad relativa. Aquí los puedo encontrar, humedad relativa, por lo tanto son estas líneas. Aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Me interesa la de 40, que es la que me dio el programa, el ejercicio. Entonces sigo esta línea y me voy a dar cuenta que intercepta con la temperatura 35 en este punto. Ese es mi punto de trabajo, ese es mi punto de referencia. ¿Qué me piden entonces primero? Vamos a calcular la humedad específica. ¿Y para dónde tengo eso? Bueno, vamos a ver aquí, relación de humedad, ¿sale? Y esa relación de humedad a usados me la da en gramos, ¿sí? Entonces trazo una línea hacia mi lado derecho y termina en este punto. Empiezo a contar, aquí tengo 14, 14.1, 14 punto y cacho, no llega a 14.2, 14.1, 14.2, 14.3 aproximadamente, que gramos. Pero lo vamos a presentar en kilogramos sobre kilogramo de aire seco. Lo único que hacemos es convertir esto en kilogramos. Y el libro me dice la respuesta tiene que ser 0.0142, que corresponde a la conversión de este punto. Seguimos. Nos pide el dato de entalpía. Regresamos a nuestro punto de referencia y ubicamos ¿a dónde está la entalpía? Empezamos a buscar. Aquí está la entalpía. Es esta línea que está aquí. Y esa línea que está aquí, si se dan cuenta, tiene referencias. ¿Cuáles son las referencias? Esas pequeñas líneas que están aquí. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Mi punto de origen, la que concuerde con esta referencia. Y esta fue el punto donde nosotros estamos interceptando a la línea de la entalpía. Pues 70, 71, 71 punto y cacho, no lo dice aquí, pero hay que saber bien, hay que calcular cuánto valen los intervalos. Vamos a ver el libro cuánto nos da. 71.5, por lo tanto este es el punto de 71.5. Muy bien, otro dato que nos piden
es la temperatura del bulbo húmedo. Esa temperatura del bulbo, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, primero vamos a identificar la temperatura del bulbo húmedo. Y me lo da en Celsius. ¿Qué línea? Son estas que están aquí. Y aquí tenemos una serie de pequeñas líneas punteadas que nos van a ayudar a hacer referencia. Aquí tengo 25. Acá tengo 20. Y empiezo a contar. 1. Acá está 20. Vamos a hacer un poco más grande esto. Aquí está. 21, 22, 23 y 24. Y obviamente acá tengo la 25. Sale. Entonces la temperatura de mi bulbo húmedo, estas rayas tengan cuidado porque miren, están bien tenues. Son estos puntitos que ven aquí. Sale, estos puntitos. Y aquí hay que contar los intervalos. Dice que vale 24 y efectivamente el libro tiene 24. Ahora vámonos con la temperatura del punto de rocío. Identificamos, a ver, ¿dónde está la temperatura del punto de rocío? Aquí tenemos temperatura de saturación. Aquí tengo mi punto de referencia. Lo tiro hacia esta temperatura. Ya como 19 punto y cacho. Vamos a ver cuánto va el libro. 19.4. Aquí la tenemos. Y por último pide el volumen. Vamos a ver dónde está el volumen. Cambiamos el color. Listo. Volumen. Me lo da en metro cúbico por kilogramo de aire seco. Es esta línea, esta línea, esta línea. Y si aquí tengo mi punto de referencia. Bueno, 0.88. ¿Y cuánto me va a dar? 0.89. Tomamos esta línea que está aquí. 0.89, 81, 82, 83. Me da 0.893. Es más o menos la referencia que tenemos. Y muchachos, así calculamos toda esa información por medio de esta tabla. En lugar de cálculos, pues sí tenemos que tener bien entrenado nuestra vista para seguir, pero sobre todo familiarizarnos, a ver dónde está la información que nos pide. Les recuerdo, el ejercicio que está en el libro electrónico que les proporcioné es el ejemplo 14.4, libro de Stengel Yunus, el uso de la carta psicométrica.